Es una palabra que malón me duele acá en mi corazón, en mi sangre y en todo mi ser. Me cuesta pronunciar esa palabra malón, siendo que hay otras personas, por ejemplo, que no las culpo, ¿no? Porque yo no quiero culpar a nadie ni quiero mezclar las cosas con la sangre nueva de hoy, ¿no? Malón, por ejemplo, viene de personas malas. Malón viene de persecución. Malón viene de asesinato. Malón viene de violación. Y nosotros no somos eso. Mi pueblo no pertenece a una cosa así tan desgraciada como Malón, ¿no? Y la lucha, según ellos, era un poco también un poco no, era más que nada por el arrebatamiento de nuestras tierras, ¿no? Nosotros vivíamos con mucha abundancia, vivíamos bien, y nosotros el hombre blanco los recibimos bien. Le ofrecimos nuestras tierras de buen corazón, de buen sentimiento, pero es como que la avaricia de la persona humana no se conforma con lo poquito que a veces se le da, ¿no? Sino que te va arrebatando hasta las ganas de vivir, te va arrebatando la sonrisa, te va arrebatando tus hijos, te va arrebatando tus nietos, y te quita lo más esencial, que es la tierra, ¿no? Porque la tierra no solamente, yo lo pienso particularmente, no solamente de nosotros, de los pueblos indígenas, sino de todo el ser humano que habita en ella. Entonces esa tierra la fueron perdiendo ya sea por mercadería, que algún almacenero, ya pícaro, ya vivo, ya más ambicioso y sin escrúpulo, porque sin considerar lo que perjudicaba a aquella persona o aquel aborigen, y le regalaba o le traía una bolsa de harina, fideos, hierba, azúcar. Entonces con ese a cambio del papel, y como el aborigen no le importaba el papel, sino, como ya se sabe históricamente, que es el dueño de la tierra, que se considera, o sea, poseedor de la tierra, no el dueño, porque para el aborigen la tierra es de todos. San Javier nace como una reducción de origen jesuítico. En 1743 se firma el acta de fundación, el 4 de julio, aunque ya hace un año que estaba creada San Javier, no en el sitio actual, sino donde hoy se emplaza el pueblo de Cayastá. La labor que hicieron los jesuitas fue muy importante en San Javier, y sobre todo uno de ellos, que fue el jesuita Florian Pauque. En esos momentos, y hasta la expulsión de los jesuitas en 1767, San Javier alcanza un nivel de crecimiento importante para lo que eran las misiones jesuíticas en ese momento. Podemos decir que un hecho importante para San Javier fue en 1866 la ley de tierras dada por Nicasio Oroño. A partir de ahí se crea la colonia indígena y el pueblo de San Javier, y Nicasio Oroño, en esta actitud, ¿no es cierto?, de extender la frontera agrícola de la provincia, quiere transformar al indígena, transformarlo de reducido en colono, y para esto le da la propiedad, o le promete la propiedad de las tierras, cumpliendo dos requisitos, que era el de la ocupación efectiva y el de cultivarlas. En principio le da a los indígenas 5 leguas cuadradas de terreno, pero justamente a partir de este momento y con esta ley, los inmigrantes se ven atraídos por esta zona y comienzan a llegar. Según las crónicas de la época, era como que la iglesia dividía al pueblo. Hacia el sur estaba el pueblo mocoví, el pueblo aborigen, y hacia el norte estaba el pueblo moderno, el pueblo donde había edificios con negocios. En cambio lo otro era la toldería, y
Y esa división era también de tipo social y cultural, porque bueno, el indígena era utilizado como peones en las chacras, en las colonias aledañas, como changarín o pequeños trabajitos temporarios en las casas de comercio. Las mujeres eran utilizadas para servicio doméstico en la casa de los blancos. La última rebelión que hemos tenido acá en San Javier fue un poco por las tierras, por el maltrato al indígena, ¿no? Que se fueron suscitando, inclusive con las mujeres, con los niños, con los hombres. Fue una especie de enojo, porque el hombre blanco tenía de sirvienta a las mujeres, las maltrataban, las violaban. Así fue como se fue dando, por ejemplo, el mestizo. Fueron saliendo muchos... O sea que el patrón violaba a la mujer, ¿no? Como que si era su propio dueño. Tenían una situación bastante marginal. Sumado a la problemática de que no tenían tierras, debemos sumarle allí también problemas que había internamente en la comunidad mocoví. Ellos, digamos, estaban un poco molestos porque el cacique Mariano López tenía muy buena relación con los jefes políticos y bueno, parece que le habían dado algunas tierras, por lo que sus hermanos, digamos, de sangre se sentían traicionados. Y sobre todo el cacique Juan y Andrés, que son un poco los que van a liderar el movimiento. A unas, por ejemplo, de las mujeres principales, que también fue a causa fue la que manifestó todo esta rebelión, ¿no? Que fue Rosa Paiquí. Ella era mestiza. El cacique Mariano fue uno de los últimos caciques de nuestro pueblo, y tenía un hermano que se llamaba Salvador, que era el esposo de Rosa Paiquí. Y bueno, a Rosa la robaron otros indios que no estaban de acuerdo, porque también en nuestro pueblo existe el indio casalindio, ¿no? Se había preparado la rebelión para un determinado día y se tuvo que hacer 2 días antes. Por esa causa, que aparentemente eran 2 hermanos que se pelearon por la misma mujer, y uno fue a la casa de un colono a robar caballos y así mató al dueño de la finca, digamos, de la casa. Y bueno, ahí donde se levantó, o sea, se vio o se notó de que había algo raro, el movimiento del indígena en la zona. Este fue uno de los escenarios de la última rebelión del pueblo mocoví. Allí en una de las partes, en aquella esquina, después la policía, la iglesia, otra de las partes de allá, fueron el escenario, ¿no?, de la matanza, de la masacre que hubo en la última rebelión.
Los hechiceros, los tatadioses, iban adelante, iban caminando y portando los estandartes de San José, una bandera roja y una bandera blanca con una cruz. Y todos los demás los indígenas los seguían, ¿no es cierto?, a caballo, y evidentemente luchando con sus armas, las armas del indio, la lanza, justamente por lo que decía Leda, porque ellos estaban convencidos que las balas del blanco, al tocar el cuerpo del indígena, se iban a convertir en barro. Toda esta parte fueron asesinados la gente de mi pueblo, ¿no? Más o menos el episodio del último malón se desarrolló en 200 metros, porque ya desde los cantones de la iglesia, de la casa Galé y de la casa Mántaras y de la policía, que la policía defendía desde la calle, desde ahí los indígenas fueron contenidos. Cuando cayeron todos los tatadioses, los indígenas que habían logrado salvarse, entonces huyen, se retiran hacia la zona sur del pueblo, la zona de los Tolderías, la zona de los Pajonales. La llevaron al otro lado del río, la ataron y Salvador fue quien la encontró y se fueron. Hasta el día de hoy nunca se supo realmente que fueron de ellos dos, ¿no? Pero se escaparon a caballo, o sea que ellos dos no lo mataron. Y mi abuelo se escapó al otro lado del río, que tenemos las islas, que todavía hay muchísimas islas, son muy espesas, ¿no? Se fueron escapando así como al Chaco, a Formosa, a Misiones, a distintos pueblos de acá de la provincia de Santa Fe, Colonia Dolores, Alejandra, Román, Reconquista, La Lola, bueno, por todas partes de nuestra provincia se fueron metiendo, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, a los hombres, porque lo que querían eliminar era el hombre para que nuestro pueblo se extinguiera, ¿no? La abuela, según lo que ella nos contaba, de que ella supieron tapar a un hombre para salvarlo, que estaba baleado también en aquel entonces, lo taparon con paja, pasaron por arriba de él todo. Sin embargo, que si lo encontraban también lo tenían que matar, porque lo que ellos estaban dejando las mujeres más, y los chicos, vamos a decir lo que... Yo creo que todo el mundo se revela los trabajadores hoy, los agricultores, pero tienen otra manera. Para el aborigen yo creo que no había otra manera, salvo demostrar la poca fuerza que podían acumular allí y tratar de cambiar la historia. Fue realmente una rebelión lo que realmente le otorga a esa represión sangrienta, porque realmente fue así, un carácter de tragedia, pero además manejada con la irracionalidad del conquistador. Lo encontré en el archivo de la provincia. Se premiaba a inmigrantes que cazaran indios. En la zona de Grutli, en la zona de Humboldt, en la zona de Esperanza, se los llamaba cazadores de indios. Entonces, ¿cuál es el indio que le gusta al gringo? El indio es bueno.
Pero ¿cuál es el indio bueno que le gusta al gringo? O que le gustaba hasta hace poco, cuando todavía estaba en auge el modelo agroexportador. Aquel que iba y cosechaba en sus campos, que antiguamente fueron, digamos, territorios indígenas. Entonces, ese era el indio manso que había que rescatar. Pero había el indio malo, el indio rebelde, el indio que de alguna manera había que exterminar. No había otra solución. Entonces se va creando toda esta epopeya, ¿no es cierto?, de un núcleo trabajador, sacrificado, con la familia, con la religión, con la iglesia, con su estructura, como el modelo excluyente y exclusivo. Hasta nuestros días, por ejemplo, estamos pagando las consecuencias por el simple hecho de pertenecer a un pueblo indígena rebelde. Rebelde no quiere decir con que nosotros hemos hecho asesinatos, ¿no? Y si lo hemos hecho porque nos han buscado, ¿no? Hay muchos descendientes aborígenes actualmente, y hacer valer ante el gobierno de la nación, a través del gobierno de la provincia, el valor que tiene, o sea, la cantidad de descendientes indígenas que hay actualmente. Y tratar de lograr algo positivo. Tierras ya no creo que se pueda lograr, porque ya todo está dado. Yo creo que todo está dado, regalado, vendido, se le llame como se le quiera llamar. No hay tierras fiscales para eso. Pero hay otras cosas que sí se pueden conseguir, se pueden lograr. Yo, como decía anteriormente, lo de la cultura, la lucha por nuestro medio ambiente y la lengua, por supuesto, que también es lo que llamamos cultura. Le pregunta a él si tiene frío, si vio la llovizna ayer, se terminó la llovizna ese. Frío, tiene frío, ¿no? Mucho frío. ¿No tiene leña para el fuego? No, le dice el tío. No tenemos la vía para seguir estudiando, en algunos casos no tenemos la posibilidad, pero hay la suficiente capacidad en nuestra gente como para llegar a ser médico o ingeniero o todo aquel grado que llega a tener un blanco. Y yo creo que si las leyes algún día se cumplen realmente como debe ser, también tendría que haber para todos los pueblos indígenas, no solamente para el pueblo mocoví, y para toda la población humana de nuestra querida nación argentina, ¿no? Y ojalá que alguna vez dejemos de mirarnos como dice el hombre blanco en su discurso, ¿no? Como el enemigo. En una oportunidad vinieron estudiantes de acá de Galvez, ¿yo? Estuvimos nosotros ahí adentro, donde estaban ellos reunidos, todo, acá nomás, en la iglesia. Cayeron ellos, bueno. Y ellos tanto apuro y nosotros estando ahí adentro, ¿no? Estando adentro de ellos, pidiendo de que querían ver los indios. Ahí dice, nosotros queremos ver los indios. Y apurada, ¿no? Después viene la profesora y la directora de la escuela esta. Entonces nos dicen, no, dice, acá no existe más el que ustedes piensan. Dice, claro, ellos querían verlo como estamos vestidos, como pensaban ellos, lo que han visto en televisión. Vio que el indio nunca gana en la guerra en la tele, ¿no? Yo además quisiera, por último, remarcar otra cuestión que tiene que ver mucho más con la actualidad. Generalmente nosotros tenemos la idea de que toda esta carnicería pasó hace mucho tiempo.
que estos eventos son lejanos. Sin embargo, si nosotros vemos la situación de muchas etnias indígenas, aldeas que son prácticamente arrasadas hoy, los norteamericanos saben de eso, por ejemplo, en la región de Centroamérica, en los pueblos indígenas que se rebelan. Es decir, esta carnicería, esta conquista, no ha cesado.